Buenos días, vamos a seguir con un tema que estoy llamando los géneros de sermones. En otros cursos hemos hablado de los géneros de literatura. ¿Y cuáles son algunos géneros de literatura en la Biblia? Salmos. Salmos, que es el género mayor sería. Salmo es un género, pero es parte de poesía. Ajá, muy bien. Historia. Epístola. Epístola es algo muy del Nuevo Testamento. Evangelios también. Evangelios es un género creado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Carta, epístola. Sí, carta, epístola. Ley. También. Y profético. Profético. Y dentro de profético hay mucha poesía. Hay un profético apocalíptico, que es un género muy específico. Histórico. Y podríamos decir histórico más general es narrativo. Muy bien, pues diferentes géneros de literatura. Y ahora lo que vamos a ver son géneros de sermones, porque en cierta medida el género del sermón debe reflejar algo del género de la literatura que estamos exponiendo. Hay diferentes formas de describir los diferentes sermones. Hay diferentes autores, tienen sus descripciones. Ustedes leyeron un artículo que está en nuestro manual por Iruin Busenitz, y él divide entre expositivos, temáticos, teológicos, históricos y biográficos. Braga, he referido a Braga muchas veces, él tiene una división muy tradicional: temáticos, textuales, expositivos. Chappell, he referido a Chappell también, Bryan Chapell. Él insiste en que todos los sermones son expositivos. Lo mismo que Busenitz dice también, que todos deben ser expositivos en sentido de exponer un texto bíblico. Chappell también insiste en que todos deben ser cristocéntricos. Las últimas lecturas que ustedes van a estar haciendo, diferentes artículos, tienen que ver con esta idea del cristocentrismo de toda la Biblia y cristocentrismo de nuestros sermones. Él menciona algunos sermones ocasionales como bodas, funerales, evangelísticos. Robert Louis Dabney, yo hice muchos estudios acerca de la predicación de Robert Louis Dabney. Él distingue entre temáticos y expositivos. También habla de otra división, es doctrinales, prácticos o éticos o narrativos. Y él condenó, y voy a mencionar esto después, condenó los sermones ocasionales y la mayoría de los sermones funerales. Y vamos a ver después por qué. Los menciona y luego condena a casi todos. Ahora, estos métodos de categorizar nos permiten ver y apreciar diferentes formas de explicar la Biblia. Entonces no digo que esta división sea mejor que otra división. Qué bueno, hay otros diferentes autores dividen el pie de diferente forma. Esto nos ayuda a apreciar diferentes formas de hacerlo. Estoy de acuerdo con varios de estos que dicen la forma que sea, el género que sea, tiene que ser una explicación del pasaje. Si no es una explicación del pasaje, no es un sermón bíblico cristiano. Y también tenemos que dejar que dos cosas nos guíen en la selección del género del sermón. Una cosa es que el texto mismo nos guíe. Entonces, obviamente, si va a ser expositivo, nos debe guiar en cuanto al contenido. Pero también lo que estamos diciendo el día de hoy es un poco diferente. No solamente el contenido debe salir del pasaje, sino también el texto y el género del texto debe influenciar, si no determinar, el género del sermón. Esto espero que sea más claro sobre la marcha el día de hoy. Otra cosa que nos puede y debe guiarnos es la ocasión. Entonces tenemos dos factores que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos el texto y el género del texto y la ocasión, y podríamos decir el género de la ocasión. ¿Cuál es la ocasión en la cual estamos? Y espero poder explicar esto un poco más. La influencia del género del texto. Algunos géneros se prestan para ser imitados en el sermón. Un texto narrativo se presta a ser presentado narrativamente. Si es una historia,
se presta para que en la exposición se cuente la historia. Un texto ético se presta para un sermón práctico. Así deben vivir o así no deben vivir. Un texto teológico, supuestamente tuvimos todo esto arreglado, ¿no? Ahí está. ¿Quién sabe? Un texto teológico se presta para un sermón didáctico y doctrinal. Esto tiene sentido, ¿no? Otros géneros son más difíciles de imitar. Es difícil predicar un texto poético poéticamente, a menos que tú seas un lírico, un poeta que pueda exponer con frases, imágenes, con rima, con ritmo y todo eso. O sea, muy difícil. Y para mí, mi experiencia es que cuando predico un salmo, que no he hecho tanto, siento que estoy como forzando el salmo en un formato que realmente no es. O sea, estoy traduciendo el género mucho. Tengo el salmo y es poético, emotivo, con muchas imágenes, y yo me paro y yo digo, pues el tema de este salmo es, y estos son los 3 puntos, y me siento como mal, como si estuviera como rompiendo una joya o algo así. Entonces, es difícil. Pues más difícil aún, Apocalipsis. Pues cómo predicar apocalípticamente. Los predicadores apocalípticos como Daniel, como Ezequiel, fueron tachados como locos, porque hablaban en cosas exóticas y formas fantásticas. Entonces, pues predicar así, pues no, sería difícil que alguien entendiera. Estos géneros requieren mucha explicación. Y sus técnicas literarias son muy diferentes a las técnicas literarias del día de hoy. No tanto con narrativo, con un sermón ético, con ley. Entendemos más o menos qué es una narración, qué es una ley, qué es un argumento lógico. Entonces, estos géneros podemos imitar más fácilmente, pero otros son mucho más difíciles. Al mismo tiempo, es excelente, y aquí está el reto, es excelente si el predicador puede hacer que se sienta algo del impacto original, algo. A lo mejor no puede imitar una sección apocalíptica, predicando apocalípticamente, pero a lo mejor puede ayudar a la congregación a sentir el impacto de algunas de las imágenes. Y si puede hacer eso, está como imitando en miniatura algo del género original del texto. ¿Está claro esto, el concepto? ¿Alguna duda sobre la influencia del texto y su género sobre el género del sermón? Porque hay otro polo que tenemos que considerar, la ocasión. Ahora Dabney, ¿qué dice acerca de los sermones ocasionales? Para él, cuando él hablaba de sermones ocasionales, son sermones inspirados más por un suceso extraordinario, un terremoto, una guerra, la muerte de algún hombre ilustre o algo así, y son inspirados más por el evento que por el texto bíblico. Y él los condena rotundamente. Dice, muchas veces, pues el texto es un pretexto para hablar de fulano de tal, el presidente, el rey, el terremoto, el incendio, el masacre o lo que sea. Y causan un impacto, pero es un impacto de cómo es lo sensacional, no es el impacto del texto. Ahora, la ocasión, cuando hablamos nosotros de la ocasión, estamos usando la palabra en otra forma. Un sermón ocasional para nosotros está pensando en, pues, ¿cuál es la ocasión? Podemos pensar en 2 cosas, la audiencia y el contexto. ¿Quién está en la audiencia? Pues puede haber gente hostil, puede haber gente ahí que está en contra de, una audiencia pues está en contra del predicador y del mensaje. Puede haber también no creyentes interesados, o puede haber, pues puedo poner otra categoría, puede haber no creyentes no interesados, no están en contra, pues están como, pues, ni en contra ni a favor, ahí están, pues alguien los trajo, pues, para complacer a su tía o su tío, pues asistieron. Ahí están, pues, y a lo mejor contando los minutos para que termine la cosa, ¿no?
Puede haber creyentes o no creyentes interesados, están allí y quieren saber de qué se trata. Creyentes inmaduros, creyentes maduros. Y normalmente, ¿qué tenemos? En una iglesia sana, ¿qué tenemos? Una mezcla, normalmente. En una iglesia no muy sana, no creciendo, a lo mejor tenemos una sola categoría, puros creyentes maduros, porque tienen 50 años ahí y nadie nuevo. Pues, no es una situación muy positiva. A lo mejor es más fácil para el predicador, porque si tiene una sola audiencia. Pues normalmente tenemos una mezcla y tenemos que pensar en estas audiencias. Y cada audiencia tiene sus retos. Cómo predicar en el mismo sermón y tomar en cuenta a los que están en contra del Evangelio y los creyentes maduros que tienen la mitad de la Biblia memorizada. Pues es un buen reto, ¿no? Porque cada uno requiere cierto toque, digamos. Bien. Otra cosa que influencia es la ocasión, si es un servicio dominical, hay cierta expectativa. Si es un evento evangelístico, como vamos a tener como en una hora, un desayuno evangelístico, una boda, un funeral, un grupo de jóvenes, mujeres, varones, universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. O uno de esos días especiales, como ya hemos mencionado, Navidad, Resurrección, para algunas iglesias, Día de las Madres, Día de los Padres, Día del Niño, Día de los Abuelos, Día de los Nietos, Día de los Tatarabuelos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tienen muchos, y ya he mencionado en otra clase que tenemos que tener cuidado con esos días especiales. Ok, ¿qué tenemos que hacer en general? Debemos tomar en cuenta suficientemente la ocasión, la audiencia y el contexto para diseñar un sermón de acuerdo a la capacidad de los oyentes. Capacidad de los oyentes. Yo predicaba en la Ciudad de México, yo era pastor ahí 4 años, y muchos de nuestra iglesia eran nuevos. Entonces, cada vez que yo anunciaba el texto, yo decía, estamos en Jeremías. Jeremías está en el Antiguo Testamento. Está más o menos pues a la mitad de la Biblia, un poco más, o mejor, si todos aquí tenemos muchos de la misma paginación, puedo decir, está en la página en la Biblia que muchos estamos usando, 1380. Y luego, a veces me invitaban a predicar en otra iglesia muy cerca, y a veces en la misma mañana yo iba a las 2 iglesias, una iglesia de las más preparadas que he visto en vida, en cualquier lado, y ahí me paraba y yo decía, vamos a ver capítulo 3 de Zacarías, y todos están ahí, y luego leía un texto y pues está en Abdías, ¡pum!, y todos están ahí. Pues qué chulada, ¿no? O sea, para el predicador no tiene que explicar tantas cosas, hay otra capacidad. Ahora el reto ahí es que, pues otro reto. A lo mejor hay mucha información, mucho conocimiento, pero hay que quizás romper con ciertos esquemas, hay que tener algo fresco para que ellos no digan, oh, ya lo sabemos. O sea, dinos algo nuevo. O sea, entonces es un reto, pero es diferente reto. Entonces hay que tomar lo suficientemente en cuenta para que esté de acuerdo con sus capacidades. Una vez fallé terriblemente por tener que ir al baño, porque me invitaron y fue la primera clase para un grupo en una iglesia muy bien educada, su pastor muy erudito, y era un grupo de jóvenes universitarios, solteros, y me invitaron a dar la primera clase de este nuevo curso que iban a dar. Y a lo mejor por nervios, no sé qué, yo tenía que salir y fui al baño. Me invitaron a hablar, no me acuerdo cuál era el tema, pero yo como seminarista, yo hablaba de la elección y la predestinación y la justificación y la adopción y la santificación y todas esas cosas. Pero luego mi esposa, que no tenía que ir al baño en ese momento, dijo, Larry, cuando estaba... Después, ¿no? Porque regresé del baño y ya, empecé. Después me dice, Larry, cuando saliste, pues empezaron a romper el hielo, pues platicando con la gente a ver, pues qué sabía, y la gente no sabe nada. Está ahí, no son cristianos, nunca han abierto una Biblia, y yo estoy ahí, y la predestinación y la elección, es una doctrina terrible. Me sentí terrible después cuando supe
que había perdido el blanco, pero por completo. No me invitaron otra vez, no sé por qué. Hay un sin embargo aquí. Sin embargo, no debemos permitir que la ocasión opaque la verdad bíblica. Entonces, si vamos a poner como prioridad el texto bíblico, tiene que mandar. Pero al mismo tiempo no debemos ignorar la ocasión, la audiencia, porque podemos predicar como yo prediqué o enseñé esa vez, verdades bíblicas. Y a lo mejor mi teología, perfecta, o casi, quién sabe. Pero pues no llegó mi mensaje, digamos, correcto a la audiencia. Entonces fue un fracaso. Pues tenemos que tomar en cuenta los dos polos, pero no opacar la verdad bíblica. Por ejemplo, y regresamos a mi amigo Dabney. Dabney condenó la mayoría de los sermones funerales porque la necesidad de los sobrevivientes puede distorsionar el mensaje del predicador. ¿Qué necesitan desesperadamente los sobrevivientes? Consuelo, y el consuelo que quieren es que ellos quieren muchas veces una declaración oficial de un ministro del Evangelio de que su ser querido difunto está en el cielo. Es una presión muy muy fuerte y pues por cariño, por querer consolar, por querer extender gracia, muchas veces los predicadores hablan de casos que pueden ser cuestionables, o muchas veces el predicador no sabe o no conoce la persona suficientemente bien. Entonces habla de cosas y está ahí santificando en el momento al difunto, pero la gente que lo conocía está diciendo, pues pobre pastor, o sea, no sabe nada del difunto. ¿Y cuál es el efecto de eso? Si el predicador los declara salvos, está degradando el Evangelio y dando una impresión equivocada acerca de lo que significa ser salvo. Porque si está en este momento santificando a esta persona y todo el mundo sabe que fue pues pueden imaginar, ¿no? O sea, y esto, si él, pues yo soy mejor que él, pues si él está bien, pues yo creo que todos estamos bien. Entonces no es el efecto que quieres crear en un funeral. ¿Cuál es el consejo de Dabney? A lo mejor un poco radical, pero él no hablaba del difunto. O sea, era su regla, no hablaba del difunto. Yo creo que es un poco radical, pero él por miedo de equivocarse ahí, él predicaba el Evangelio y tan. Y yo leía algunos de sus sermones. Él es de los 1800 y funerales y podrían predicarse para cualquier difunto. O sea, eran generales, no eran nada específico. Pues es una forma de manejarlo, pero al mismo tiempo, pues estamos hablando de un cristiano con testimonio, miembro de la iglesia, pues debemos festejar las promesas también. Entonces, a lo mejor tenemos que tener pues un balance ahí, pero no dejar que la necesidad de la gente nos distorsione el mensaje. Ahora, entonces estos son dos polos en general. Quiero hablar, quizás no tanto voy a hablar de géneros del sermón, pero lo que quiero como cambiar la imagen aquí y hablar del flujo del sermón. Una forma útil de dividir sermones es en deductivos e inductivos. En la lógica, un argumento deductivo procede de lo general y luego aplica lo general a casos específicos. Un argumento inductivo procede de casos aislados específicos y luego induce una conclusión que es un principio general. Ahora, vamos a ver dos argumentos aquí y ustedes pueden decir cuál es deductivo, cuál es inductivo. Primer argumento, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas. Como Marte es un planeta, se mueve en una órbita elíptica. Segundo argumento, Mercurio se mueve en una órbita elíptica. También Venus, Tierra, Marte, Júpiter
Saturno, Urano y Neptuno. Ya no mencionamos a pobre Pluto porque ya fue degradado, ya no es planeta, de modo. Pero también se mueve en una órbita elíptica, más elíptica que los otros planetas. Bien, por lo tanto, podemos decir que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas. ¿Entienden los dos argumentos? Ok, ¿cuál es la dirección del primer argumento? ¿Es deductivo o inductivo? Deductivo. Porque empieza con ¿qué? Todos. General, todos los planetas tienen órbitas elípticas. Pues, Marte es un planeta, entonces, ¿qué podemos deducir? También tiene. Entonces, en el otro argumento, casos específicos y luego decimos, pues, si todos estos se mueven así, podemos concluir que así son los planetas. Porque en todos los casos que tenemos, así se mueven. Pues vamos a concluir que todos así se mueven. Ok, muy bien. Ahora, la manera tradicional y la manera en la cual yo he estado enseñándoles es un poco restringido, pero la manera tradicional de sermón es en dirección deductiva. La proposición es la declaración general. Y el método que yo he estado enseñándoles es así. Tratan de discernir, descubrir la idea central. Y de ahí hacen su proposición. Y la proposición es el principio general. Y luego las divisiones son la aplicación del principio general a casos específicos. Normalmente así es el sermón tradicional. Y esta dirección es excelente para muchos textos. Textos éticos, textos teológicos. Por ejemplo, podríamos hacer muchos ejemplos, pero un ejemplo. Un sermón sobre no robar. Pues ese principio general, no deben robar. Y luego, en las divisiones, podemos aplicar esta cuestión de no robar según lo que dice el texto. No sé, o sea, diferentes textos hablan de diferentes formas de robar la reputación de otra persona calumniándolo, de robar las posesiones de las otras personas, y podríamos luego hacer aplicaciones modernas de robar programas de computadora o de DVDs pirata o no sé qué. O sea, podríamos hacer aplicaciones específicas. Pablo tiene un argumento en Romanos que dice, tiene elementos deductivos e inductivos. En Romanos 1 al 3 es interesante cómo argumenta, porque él dice, todo el mundo está bajo la ira de Dios. Y luego él dice, los gentiles y los judíos. Entonces, hasta ahora es un argumento que deductivo, todos y luego dos casos específicos. Pero luego vemos, es interesante porque él también concluye en el capítulo 3 otra vez con todo. Entonces, si empezáramos con los gentiles y los judíos y luego la conclusión es todos son pecadores. Entonces, ahora el argumento es en forma inductiva. Entonces, es interesante ahí, es un como pivoto. O sea, los casos específicos están entre los principios generales. Entonces, podemos detectar como dos formas de argumentar ahí. En las últimas décadas ha habido énfasis en el sermón inductivo. Está de moda hasta cierto punto. Uno de los impulsos detrás de este énfasis en lo inductivo es una disminución de la autoridad del predicador en ciertos círculos. No en los nuestros, pero en ciertos círculos. La idea es, pues, ¿quién se cree el predicador? Él se para ahí y pronuncia estos grandiosos principios generales y luego los aplica a la congregación. ¿Quién se cree? Es la mentalidad de algunos. Más bien, él debe ser el guía que ayuda a la congregación a descubrir las verdades por sí mismo. Entonces, esta idea es interesante porque tiene algo de bueno en lo que está diciendo. Y lo bueno es esto. Lo bueno es que
sin disminuir la autoridad de la predicación, podemos decir que la gente sí retiene mejor lo que descubre por sí misma. O por lo menos, podemos decirlo así, lo que siente que descubre por sí misma. Porque a lo mejor no lo descubrió. A lo mejor el predicador o el maestro o la maestra los guió para que descubrieran. Entonces fue un proceso muy, hasta cierto punto, tendencioso. No fue un descubrimiento libre. Sin embargo, la gente tiene la sensación de haber descubierto algo. ¿Por qué? Porque pueden trazar el argumento del predicador y llegar al momento de decir, ajá, entiendo. Y esta experiencia es muy positiva, porque tiene la idea de que juntos con el predicador o el maestro han descubierto algo juntos. Entonces es una experiencia muy grata y tiende a grabar mejor el mensaje en la mente de la gente. Otra ventaja es esta. Algunos textos se mueven desde casos específicos hacia una conclusión general. Y si es el flujo del texto, mejor que también capturemos la dinámica del texto en el sermón. Si el texto quiere sorprendernos al final, pues a lo mejor el sermón también debe sorprender al final. Si el texto quiere hacer una conclusión al final y ya ilustrar todo, hacer todo lúcido, a lo mejor también el sermón. Y en un sermón deductivo normalmente no hay sorpresa, porque la proposición, el texto se trata de X. Y saben que los sermones que estoy pidiendo de ustedes para este curso probablemente van a ser así. Probablemente, no necesariamente, pero estoy diciendo proposición, divisiones. Y entonces probablemente no van a ser muy creativos, está bien, pero estoy como adelantándoles y dándoles como otras opciones. Ahora, las parábolas, en general, los textos narrativos tienden a moverse en esta dirección, no necesariamente. A veces textos narrativos empiezan con el principio y luego ilustran el principio. Y esto es más como deductivo. Otras veces, los textos narrativos no sabes de qué se trata. Y luego llegas a la conclusión y dices, ya entiendo. Sobre todo las parábolas. Las parábolas tienen muchas veces, a veces son deductivos. O sea, hay un principio y luego Jesús como ilustra el principio con una parábola. Pero otras veces estás escuchando la parábola y si fuera la primera vez, estarías en oscuridad durante la parábola, estarías diciendo, pues ok, entiendo lo agrícola, lo entiendo lo de las monedas, pero pues, ¿de qué se trata? Y luego llegas al final, ya entiendo. Y otra cosa con las parábolas, a veces la conclusión no es la esperada. A veces hay una sorpresa ahí. Entonces, estás ahí, piensas que entiendes y, yo creo que va a concluir así, y luego concluye a veces 90 grados diferente o a veces 180 grados y esto te atrapa y te llega porque es una sorpresa. Bien, en un sermón inductivo la proposición realmente es una conclusión y no se anuncia al principio, es una conclusión. No obstante, la proposición guía y da unidad al sermón. Entonces, porque en un sermón deductivo es la fuente para todo el sermón. Y en un sermón inductivo es la meta para todo el sermón. Entonces, tiene unidad y tiene enfoque, no es más disperso, digamos, un sermón inductivo. Otra opción, y la menciono rápidamente, en los textos narrativos, el sermón puede simplemente seguir el orden de la narración haciendo aplicación sobre la marcha o al final. Un sermón inductivo y un sermón deductivo es estilizado. Nosotros estamos a lo mejor cambiando un poco o mucho el orden del texto. En un sermón narrativo, netamente narrativo, nosotros no decidimos en qué orden.
Simplemente seguimos. Esto pasó, esto pasó, esto pasó. Y podemos decir, esto pasó, aplicarlo. Luego, aquello pasó y aplicarlo. O puede ser esto y luego esto y luego esto. Y luego al final, ¿y ahora qué? Y muchas veces así son las narraciones en la Biblia. La aplicación llega al final. Ahora, ¿qué quiero hacer aquí? El resto de la clase quiero hacer unos ejemplos. Y aquí hay tres bosquejos muy básicos sobre un texto de Juan 12, 12 al 22. Y en Juan 12, 12 al 22 tenemos una situación de la entrada triunfal. Y ahí están los judíos, están alabando a Cristo en su entrada triunfal. En medio de este texto, los fariseos se frustran y dicen proféticamente que todo el mundo va tras él. Lo que estamos haciendo no llega a nada, porque todo el mundo va tras él. Y luego, algunos griegos van con los discípulos y dicen que quisiéramos ver a Jesús. Ahora, tres diferentes formas, y quiero que ustedes me digan si la dirección es inductiva, deductiva o netamente narrativa. ¿Ok? Proposición, está fácil porque aquí proposición al principio. ¿Ok? Todo el mundo necesita al Salvador. Es lo que dijeron en esencia los fariseos. Todo el mundo va tras él. Es la idea central y está en medio del pasaje. No es al principio, es en medio de. Versículos 12 al 18, los judíos necesitan al Salvador. Versículos 20 al 22, los gentiles necesitan al Salvador. Otra forma. Los judíos necesitan al Salvador, los gentiles necesitan al Salvador. Por lo tanto, podemos concluir que todo el mundo necesita al Salvador. O los judíos buscaron al Salvador. Los líderes declararon que todos seguían al Salvador. Los gentiles buscaron al Salvador. Y aquí sería más como los judíos buscaron al Salvador y luego los fariseos frustrados decían que todo el mundo iba tras él. Y para comprobar que su profecía es cierta, también los gentiles llegaron. Para demostrar que no solamente los judíos, sino también los gentiles están buscando y yendo tras el Salvador. Ahora, ¿cuál es la dirección? Pues es obvia, pero la primera dirección, ¿cuál es? Deductiva, ¿ok? Deductiva. Porque quiero, primero, la proposición general y luego aplicamos lo general a dos casos específicos. Segundo caso, segundo ejemplo, inductivo. Pues tenemos un caso aislado, los judíos buscando al Señor. Y luego tenemos otro caso independiente, los gentiles. Y si el mundo de ese entonces en la mente bíblica se componía de dos elementos, ¿quiénes? Los judíos y los gentiles. Entonces no hay nadie más. Entonces, ¿qué podemos concluir? Todo el mundo. Bien, un argumento inductivo. Y el tercero es narrativo. Es el orden del texto. Y aquí puse en paréntesis, aquí tenemos un tipo de pivoto. Y esto es bueno capturar, o sea, no es mala forma de predicar el sermón, porque ahí hay un tipo de sorpresa, porque los judíos están siguiéndolo y los fariseos frustrados, y están diciendo, todo el mundo va tras él. A propósito, llegan algunos griegos y dicen, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y es para aumentar, porque los líderes no sabían de qué decían. Ellos pensaban, todo el mundo judío va tras él, pero su profecía era mucho mayor que ellos hubieran imaginado. Entonces así es la dinámica del texto mismo, y es bueno en el sermón si se puede capturar algo de esta dinámica. Ahora, ¿cuál prefieren? Pues depende de, ¿no? O no. De la audiencia o de, no sé. A veces llama mucho la atención el inductivo porque no se da un inicio de como que les queda la espinita, ¿qué va a pasar? Exacto, o sea, tiene una dinámica de mantener la congregación a la expectativa. Para esperar la respuesta. Exacto, para esperar la respuesta. Puede ser.
este texto, ¿a cuál estilo se presta? Al histórico, ¿no? Al narrativo se presta porque tiene esa cuestión de un giro, o sea, un pivoto, una sorpresa que aumenta la verdad de los enemigos de Jesús. Para mí, este texto como se presta, cualquiera podría ser un muy buen sermón. Probablemente, como Enriqueta dice, lo inductivo tiene algo de mantener algo de la expectativa ahí, mantener el interés. Y aquí lo narrativo tiene la ventaja de tener esa como sorpresa en medio. Entonces, probablemente uno de estos sería mejor. Pero en este curso les he enseñado a ser deductivo. Está bien, sería un excelente sermón también. Otro ejemplo. Efesios 1, 3 al 14. Proposición: los creyentes tenemos todas las bendiciones de Dios. Tenemos las bendiciones del Padre, tenemos las bendiciones en el Hijo, tenemos las bendiciones por medio del Espíritu. O tenemos las bendiciones del Padre, tenemos las bendiciones en el Hijo, tenemos las bendiciones por medio del Espíritu. Por lo menos, o por lo tanto, podemos concluir que tenemos ¿qué? Todas las bendiciones del Dios Trino. Pues obviamente el primer movimiento es deductivo, segundo movimiento es inductivo. Y de narrativo no, porque no es un texto narrativo. No hay forma de contar esto. Posiblemente, porque empieza con la eternidad pasada, posiblemente podrías contarlo como en la eternidad pasada Dios Padre escogió a los suyos. Podrías quizás hacer una narración de la historia de la redención, viéndola en pues teológicamente, los diferentes elementos. No lo había pensado hasta este momento. Sería mucho trabajo, pero posiblemente. ¿Qué les parece? O sea, ¿cuál en este texto, cuál sería más de acuerdo con el texto? No hemos leído el texto, pero ¿cuál sería más de acuerdo con el movimiento del texto? Déjenme leer el primer versículo del texto y esto les va a dar una idea de cómo es el movimiento del texto. El primer versículo dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, ¿cuál es el movimiento del texto? Deductivo. Pablo anuncia que, el principio general, tenemos todas las bendiciones. Y luego dice, ¿cómo? Y él dice, si tenemos todas, voy a darles unos ejemplos concretos. Cualquiera de estas funcionaría, pero ¿cuál les parece más de acuerdo con el texto? Deductivo, en este caso deductivo. Pablo anuncia primero, principio general. Pues a lo mejor debemos hacer lo mismo. Aunque podría predicarse así, pero ya leyendo el texto realmente no vas a tener mucha sorpresa aquí, porque el texto mismo tan explícitamente anuncia la proposición. Uno más, Lucas 10. Aquí Lucas 10 es el buen samaritano. Un texto bastante bien conocido. Proposición: los creyentes deben ser prójimo para los que nos necesitan. Debemos ser prójimo a pesar de diferencias culturales y religiosas. Debemos ser prójimo a pesar de las dificultades. Ahora, otra forma: los buenos no ayudaron al prójimo. El malo, como en paréntesis, el malo de la historia, ayudó al prójimo. Conclusión: el malo nos muestra qué es ser prójimo. Ahora, obviamente el primero es deductivo y podría ser un muy buen sermón, ¿no? Pero ¿qué hace falta? Conociendo el texto, ¿qué hace falta en esta forma de predicarlo? O sea, pensando en la dinámica del texto. La sorpresa. ¿Perdón? La sorpresa o lo. Exacto.
hay sorpresa en este texto. ¿Cuáles son las sorpresas de este texto? Primero que ayudó que no era ni sacerdote ni levita, ¿no? Exacto, o sea, los buenos no ayudaron, pero el samaritano ayudó. Esto es una sorpresa, ¿Qué otra sorpresa? Quizás más sutil, pero Ben predicó del texto muy bien hace 2 meses. Que la pregunta no es ¿quién es mi prójimo? Sino soy el prójimo de los demás. Exacto, hay una sorpresa al final, porque él hace ¿cuál pregunta? ¿Quién es mi prójimo? ¿Y qué dice Jesús al final? Veías lo mismo. ¿De quién eres tú, prójimo? Entonces hay una sorpresa al final. Y aquí la sorpresa desaparece. Hace aplicaciones excelentes, a pesar de diferencias culturales, religiosas, a pesar de las dificultades o los costos implicados. Pero no captura la dinámica del texto. El movimiento aquí es, ¿qué sería? Más natural. Más natural de acuerdo al texto. Y aquí las dos sorpresas se reflejan aquí o no. Sí, porque se refleja que el malo es el bueno y el bueno es el malo. Exacto, el bueno es el malo y el malo es el bueno. Ajá. Y la otra sorpresa. Es la pregunta final. Exacto, ven aquí. O sea, la conclusión aparentemente no va con las divisiones, porque dicen, los buenos no ayudaron al prójimo, el malo ayudó al prójimo. El malo nos muestra qué es ser prójimo. También nos dice quién es el prójimo. ¿Quién es? El que nos necesita. Pero la conclusión es una sorpresa. Entonces, posiblemente esto sería un orden, como dijiste, Flora, más natural, y ahí conservas algo de la dinámica del texto. Y eso podría también considerarse como narrativa. Sí. La historia no va bajando un poco, hay narrativa ahí también. Exacto. Esto es más narrativo que inductivo, porque la conclusión, en un sentido, no es la conclusión del texto. Porque la conclusión de estos 2 puntos es que tu prójimo es quien te necesite. Y está bien, no es mala conclusión, pero Jesús nos da una conclusión sorpresa. Entonces, siguiendo la narración, llegamos a esa conclusión sorpresa, no solamente la conclusión implicada inductivamente. Bien. Ben predicó sobre este texto y Lalo también recientemente, ¿no? Los dos predicaron. Y tuvieron ahí lo que hicieron también, trataron de capturar algo de la dinámica de la sorpresa, la primera sorpresa. Ben empezó su sermón con una historia, diciendo un cuento más bien, pero lo presentó como histórico, igual que este texto. Que él bajaba en la mañana y estuvo manejando, y aquí, él vive aquí en el cerro, y también ustedes tienen su casa aquí arriba, y él dijo que bajando vio a alguien ahí tirado, pero pues tenía su ropa de domingo y no sabe mucho acerca de primeros auxilios. Entonces él siguió, y luego llegando aquí, él me encontró a mí, él me incluyó en este cuento, y yo había llegado también, y sí, yo había visto a la persona, pero pues también yo tenía prisa porque tenía que llegar aquí para poner cosas en orden y orar antes del sermón, etcétera, etcétera. Y luego él pues hizo todo un cuento acerca de un sobrino de Chapo Guzmán que bajaba en su Cadillac Escalade, y se paró y subió al cuate en sus asientos de piel, y ahí se mancharon con la sangre. Lo llevó aquí al hospital y sacó una maleta con muchos billetes de dólares, y pagó toda la cuenta y dejó extra, y lo contó tan bien, mencionó, y ahí, no explicó nada. Entonces luego, rápidamente, después en el sermón mencionó el cuento, pero algunos fueron con la finta, y algunos llegaron con él después, uno por lo menos, ¿esto pasó?
Y él diciendo que no, pues fue una parábola en el texto, no sabemos si el samaritano... No, esto del sobrino de Chapo Guzmán. Entonces, efectivo, ¿no? Efectivo, porque entraron en ¿qué? La dinámica y la sorpresa del texto. 2 pastores no hicieron nada, pero él, pues, pariente de alguien notorio en nuestra sociedad, pues ayudó. Bien, entonces es excelente capturar algo de esta dinámica. Y Lalo hizo algo también, no tan elaborado, pero él hizo como, pues no lo contó como cuento, pero él dijo, por ejemplo, si esto hubiera pasado, y la misma dinámica tratando de capturar. Muy bien, comentarios sobre esto. Este es el último ejemplo que tengo. ¿Comentarios sobre esta dinámica? Como que le falta, habías dicho antes que todo sermón debe ser cristocéntrico. Le faltaría tal vez en la conclusión decir qué hizo Jesús, ¿no? Claro, sí, y no he... pues los otros 2 ejemplos son fáciles. Cristo ya está ahí, claro, excelente, sí. Y probablemente aquí podríamos así hacer una aplicación cristocéntrica, porque el malo nos muestra qué es ser prójimo, pero hay una demostración mucho mayor. El que fue considerado malo y fue clavado en una cruz como malhechor. Entonces, puede haber una buena aplicación cristocéntrica al final. Excelente punto. Sí, porque no queremos predicar esto moralistamente. Queremos ponerlo en su contexto redento, histórico, cristocéntrico.